Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a el primer libro de Reyes, capítulo 18. Estamos aprendiendo cómo podemos beneficiarnos de la palabra a través de lo que la palabra describe con el profeta Elías, las experiencias de Elías, las lecciones que Dios enseña a Elías y cómo nos podemos beneficiar y cómo podemos aprender de esto. Así es que acompáñame por favor a buscar primer libro de Reyes, capítulo 18. Y solo le voy a poner en contexto, no podemos regresarnos a ver o a decir lo que hemos aprendido, pero um, dijimos que Elías, tomando una palabra que estaba descrita por Moisés en Deuteronomio, habló por causa de la maldad del pueblo de Israel que estaba gobernado o cuyo rey era Acab, era rey sobre las 10 tribus de Israel, sobre Israel o las tribus del norte que se habían separado de las del sur después del reinado de Salomón. Y hicieron lo malo ante los ojos del Señor y a través de Moisés Dios había dado una palabra el día que el pueblo se vuelva a sus espaldas y se vaya tras otros dioses, aunque moren en tierra donde fluye leche y miel, Dios cerraría las ventanas de los cielos y no habría lluvia y habría entonces sequía y habría muerte. Así es que Elías toma esta palabra y la declara, siendo profeta, la declara sobre el pueblo de Israel del norte bajo el reinado de Acab, y entonces 3 años y medio no hay lluvia y hay una sequía y una hambre tremenda en el pueblo de Israel. Después también aprendimos cómo Dios sustenta a Elías, pero le dice, tienes que ir allá, no te va a sustentar ahí donde estás, sino tienes que moverte e ir allá. Y esto nos enseña cómo nosotros no solo tenemos grande oportunidad porque tenemos mucha palabra del Señor y necesitamos escuchar su voz y poner la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras bocas. Tenemos mucha palabra del Señor, palabra de vida, la palabra de Dios es viva para que nosotros la hablemos en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestras acciones, en beneficio de nuestras circunstancias, en beneficio de muchos que están esperando que tú y yo hablemos la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, la palabra de Dios que tiene autoridad. Recuerda que la palabra es es el suspiro de Dios, es el aliento de Dios, es viva, que es útil para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir. Y no solo esto, sino que también podemos entender que necesitamos actuar en fe creyendo la palabra. Dios no va a actuar de manera automática si nosotros no nos movemos. Dios ya se movió en Cristo Jesús, nos dio todo lo necesario, el mismo poder de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros para que nosotros caminemos en fe. La bendición de lo que Dios ya nos concedió por gracia está ahí, en el paso de fe que necesitamos dar. Y después vemos cómo Elías fue sustentado por una viuda, en donde la viuda tenía solo un bocado para comer y se iba a dejar morir. Pero cuando llega Elías y Elías le pide ese bocado antes para él, antes que lo comieran ella y su hijo, y aquella mujer había recibido palabra del Señor y cree la palabra que Dios le dio a través de Elías. Entonces ambos caminaron en fe porque Elías fue a la viuda obedeció a lo que Elías le pidió y entonces Dios sustentó a la mujer y la mujer pudo sustentar a Elías por esos 3 años y medio que hubo sequía. Después vemos cómo Elías se encuentra al siervo de Acab y Acab lleva a su encuentro y Elías le pide que los profetas de Baal, de los demonios, y él vayan al Monte Carmelo y ahí ofrezcan sacrificios y ahí se demuestre quién es Dios. Y resulta que Dios es el único que manifiesta fuego sobre el altar y entonces el pueblo de Israel que estuvo presente en este evento, eh,
declaran, reconocen que Dios es el Señor y no los Baales. El pueblo estaba en pos de los Baales, de los demonios, y así es que Elías destruye a los profetas de Baal, los mata, los asesinan, porque eran personas que prácticamente estaban perdidas y endemoniadas. Recuerde que hemos dicho que en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, nos hace nacer de nuevo cuando creemos la palabra, y en Cristo hay poder para que las personas sean liberadas de la posesión, del tormento, de la opresión del diablo, del enemigo. Pero en la antigüedad no era posible. Y la única manera de que pudieran liberar a las personas que tenían este sufrimiento, que tenían estos problemas, era a través de la muerte. En Cristo fuimos llamados a amar inclusive hasta nuestros enemigos. Así es que no fuimos llamados a hacer daño, no fuimos llamados a traer juicio. Recuerde que dos de los discípulos del Señor Jesús, cuando Jesús iba a Jerusalén y pasó por Samaria y no le quisieron recibir en Samaria, los discípulos del Señor Jesús dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como lo hizo Elías sobre este pueblo para que los consuma? Y Jesús dijo: yo no he venido para juzgar, sino para salvar. Necesitan entender de qué espíritu son ustedes. Y nosotros no tenemos el espíritu de Elías, no teníamos el espíritu de Noé, ni el espíritu de José, ni el espíritu de Eliseo, ni de David. Y me refiero a la unción, me refiero al poder que ellos manifestaban y a la categoría o a la condición en lo que ellos se movían. Tú y yo fuimos llamados a ser ungidos, bautizados con el Espíritu Santo con el cual fue ungido y bautizado el Señor Jesús. Nosotros no clamamos ni esperamos la unción de Elías, ni la unción de Eliseo, ni la de David, sino la misma unción con la cual fue ungido Jesús. Por eso se le llamó el Cristo, el ungido de Dios. Y después de esto, como había sequía, vamos a leer el versículo 41 en primer libro de Reyes, capítulo 18. Y dice así: luego Elías le dijo a Acab, déjeme, cambio mi versión, porque estoy en una versión contemporánea, pero ya tengo la versión correcta. Y dice: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, porque un estruendo de una lluvia abundante se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Recuerde que Acab era rey, pero de alguna manera Acab reconocía que Elías era un profeta. Cuando tuvo el encuentro con el profeta antes de ir al Monte Carmelo, Acab le dijo: ¿tú acaso eres el que estás pervirtiendo a Israel? Y Elías le dijo: no, no soy yo, sino eres tú y el pueblo los que han volteado sus corazones para los demonios y han olvidado a su Dios. Y nosotros tenemos que entender que tú y yo fuimos llamados a bendecir. Y fuimos llamados a permanecer y a defender la fe y a proclamar la verdad en amor, porque aún en este mundo se está resistiendo la verdad y rechazan la Biblia y rechazan la palabra, de tal manera que cuando nosotros nos levantamos firmes, viene reproche y no quieren que nosotros compartamos ni hablemos nada ni defendamos, inclusive no quieren que nos comportemos y caminemos en la fe que profesamos. Porque muchos incrédulos, incluyendo nuestros familiares, piensan que ellos estarían en desventaja porque nosotros queremos imponer. Y ellos dicen que para que haya neutralidad y para que haya imparcialidad, nadie debe de compartir religión y nadie debe de compartir este tipo de cosas, las cuales creemos tú y yo. Pero ese es un engaño del diablo. Tú y yo no debemos de caer en estos engaños. Porque estas personas que creen así, piensan así, para que no sea introducido en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares, entre la comunicación y la socialización de la familia y de las personas, que no quieren que se hable nada acerca de Dios y que están rechazando la verdad del Evangelio. Sutilmente y engañosamente, ellos sí introducen sistemas de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios. El hecho de decir
que hay que ser imparciales engañosamente, y que no se hable de la palabra y que no se hable de Cristo por nadie de los presentes en alguna reunión. Eso es atentar contra la fe de los que creemos verdaderamente en Jesucristo. Eso es rechazar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una verdad, no es una entidad, algo que podría suceder. La palabra de Dios es Dios mismo. Dios mismo es la palabra. La palabra es Dios. Cristo es la palabra. La palabra es Jesucristo. La palabra es la verdad, no una verdad, sino la verdad. Jesús es el camino, el único, la verdad, la única, la vida, la única. Solo en Cristo hay vida. Sin Cristo hay muerte. Solo Cristo es el camino. Sin Cristo hay eternidad separada de Dios. Hay infierno. Hay muerte eterna. Jesús es la verdad. Sin la verdad, entonces hay engaño y hay mentira. Y el que no permanece en la verdad, claudica. Si no permanecemos en la verdad, las personas que no quieran conocer la verdad y no permanezcan en la verdad, están destinados a la esclavitud, a la perdición y a la muerte. Porque dice el Señor Jesucristo, si conocen la verdad, porque permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente libres. Conociendo la verdad, solo se puede ser libre. Así es que las personas se mofan y resisten la palabra, y ahí están los cristianos, queriendo ser educados, queriendo no lastimar y ofender a los demás, pero sí permiten que los demás se mofen y ofendan la palabra del Señor cuando nos insisten, y los cristianos ceden al hecho de comportarse como si no tuvieran Dios. Y hay también un grupo de cristianos, que son muchos, que profesan la palabra, pero no creen en el poder de la palabra, pero no creen en la eficacia de la palabra. Así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Creen en la palabra, profesan la palabra, pero no creen en la eficacia y en el poder de la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que no somos nosotros los que perturbamos al mundo. Este mundo está en caos y está perdido. Fuimos llamados a salar, a darle sabor a un mundo insípido. Fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, pero a través del amor, a través de la reconciliación, a través del perdón, a través de que señales, prodigios y milagros manifiesten, confirmen el evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús para la humanidad. El evangelio es eso, y tú y yo fuimos llamados a predicar el evangelio. No la condenación, no la culpa, no el juicio, sino la salvación, el perdón de los pecados y la vida abundante de Cristo y la vida eterna. Así es que entonces Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Y Elías se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas. En otras palabras, Elías oró para que la lluvia regresara. Ahora, fíjate lo que sucedía aquí, para que entendamos la cronología. Elías le dijo a Acab, oye Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia, un estruendo grande de abundante lluvia viene, ya se oye. La pregunta es, ¿había nubes en el cielo? ¿Había truenos para asegurar que una lluvia abundante venía? No, no existía. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No había evidencia de que una lluvia venía. Sin embargo, Acab escucha la voz del profeta y hace como el profeta le dice. Y el profeta actúa en fe. Recuerda que 2 Corintios 5:7 nos dice que no fuimos llamados a andar por vista, sino por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es lo que ya es, pero que nuestros ojos no lo ven, no está presente en este mundo. Entonces, ¿dónde es que ya es? En el mundo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dice en uno de sus evangelios, particularmente dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo has recibido y os vendrá. Parafraseado o
digerido o puesto después de la obra terminada, completa y perfecta, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Este versículo lo podemos entender así, por causa del contexto de lo que ya nos fue concedido por gracia, porque Dios ya lo hizo todo y nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y nos dio todas las promesas, y todo se encuentra en Cristo, el cual mora en nuestro interior, mora en nuestro espíritu nacido de nuevo. Así es que este versículo lo debemos entender así: todo lo que pidieres orando, creed que ya lo habéis recibido, y se manifestará y vendrá del reino espiritual, de donde ya es, a manifestarse donde aún no está presente, que es en este mundo natural. Así es que Elías habló de una lluvia, de un estruendo de abundante lluvia, pero no había nubes en el cielo, no había truenos que se escucharan, pero Elías lo concibió en el corazón. Y recuerda, la fe es eso, no andamos por vista, sino necesitamos que la palabra se conciba en el corazón antes de que nosotros nos apropiemos de la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Todo, antes de que nosotros nos apropiemos, se manifieste en este mundo, entre nuestras manos, en nuestras vidas, que seamos transformados por la bendición de Dios que ya nos fue dada. Necesitamos que la palabra sea sembrada y la palabra se conciba en el corazón. Necesitamos ver lo que nos fue concedido. Para poder ver lo que nos fue concedido, necesitamos conocer lo que nos fue concedido. Y 1 Corintios 2:12 dice la Escritura que tú y yo recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Así es que, ¿cómo opera el Espíritu de Dios? Necesita operar o opera a través o en el creyente nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Cristo en el interior. Perdón. Pero el Espíritu Santo utiliza la palabra, porque en la palabra están descritas todas las promesas que tenemos ya en Cristo. Entonces el Espíritu nos revela la palabra, pero si la palabra no la ponemos, no la conocemos, no la ponemos en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros corazones, ¿cómo la palabra va a concebirse? Un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio no pueden procrear y permitir que el fruto y la multiplicación, que es una bendición que Dios ya dio, se den en sus vidas si el hombre no siembra la semilla de vida en la mujer. Si ellos solo oran, solo pasan tiempo hablando, pero no tienen intimidad, si el hombre no siembra la semilla de vida, el esperma de vida en la mujer nunca va a concebir. Así es que el creyente tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra a su alcance, pero si no abre la palabra, conoce la palabra, la escudriña, la medita, la pone en sus ojos, en su boca, en sus oídos, nunca va a llegar al corazón. Y la palabra entonces no va a poder concebirse. Cuando insistimos en la palabra, la conocemos, la entendemos y la creemos, porque es necesario creer la palabra, entonces la palabra se concibe. Y la palabra concebida va a dar fruto poderoso. El fruto es la fe manifestando la esperanza, manifestando lo que no se ve, manifestando lo que la palabra dice que ya somos, lo que la palabra dice que ya tenemos, lo que la palabra dice que fuimos llamados a ser. Amén. Así es que Elías, entendiendo esto, creyó, profetizó, habló lo que él ya sabía que habría de manifestarse. Elías ya sabía lo que había de manifestarse. Y entonces dice la Escritura que subió Elías y se postró en tierra sobre sus rodillas. Ahí Elías clamó, Elías oró. Y después dice en el versículo 48, perdón,
Sí, en el versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Le dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Qué estaba esperando Elías? Que aparecieran las nubes para que lloviera. Y subió y miró y no halló nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la séptima vez dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro o unce tu carro, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, iba a llover de tal manera que iba a causar ríos, vados, un, una abundancia, una abundante lluvia, que si el rey no se iba a su palacio, posiblemente la lluvia no lo iba a dejar pasar. Así es que le dice, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y hubo una gran lluvia. Así es que aquí tenemos que entender algo muy extraordinario. Elías da la palabra y dice, la lluvia viene. Y entonces Elías se postra sobre sus rodillas. Hay muchos que piensan e inclusive utilizan este pasaje para decir que Elías oró 7 veces. Pero cuando Elías declaró la palabra, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, cuando la historia de la higuera que maldijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en lo que dices te será hecho. Y este es un tipo de oración. Elías habló la palabra y le dijo al rey, un estruendo de lluvia abundante viene. Es decir, Elías declaró la palabra, y cuando Elías declaró la palabra, los cielos fueron abiertos para que la lluvia descendiera. Y cuando Elías se postró en tierra, sobre sus rodillas, adoró al Señor. No dice la escritura que oró 7 veces y 7 veces pidió al Señor. No, Elías habló la palabra, creyó la palabra y adoró. Se mantuvo en esa efervescencia de la oración, de la declaración que había hecho. No se olvidó, no desestimó, no fue apático a lo de que declaró, sino se mantuvo perseverando porque era menester, era necesario. Elías decidió esperar a que la fe manifestara lo que él había orado. Elías esperó, decidió esperar y mantenerse en esa efervescencia en comunión con el Señor, dando gratitud, dando gracias al Señor, teniendo esa comunión con el Señor hasta que se manifestara. Así es que Elías oró y adoró y le pidió al siervo, ve 7 veces, asómate y estaré perseverando hasta que se manifieste. Y muchos creyentes hoy en día, la mayoría de los creyentes ignoran el poder de la oración. Ya no creen en el poder de la oración porque primero oran y oran mal y no reciben y se frustran en sus vidas. Creen, no entienden la operación de cómo Dios actúa. No entienden lo que Dios es y lo que Dios ha hecho ya a favor de nosotros y lo que ya tenemos en Cristo. Creen que Dios tiene que hacer las cosas. Desde el hecho de que muchos creyentes piensan que tienen que pedirle perdón a Dios para que Dios los perdone por sus malas acciones. Entonces, desde ese principio se están descalificando a ellos mismos y cuando ellos quieren pedir o declarar algo y no ven la manifestación de lo que declaran, piensan que es por causa de su indignidad o por causa de su pecado.
Pero el Señor Jesucristo jamás dijo: de cierto os digo que si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, y te arrepintieres de tus pecados. No, el Señor Jesucristo no dijo eso. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús en Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Si, si, si tomaren o comieren cosa mortífera, no les hará daño. Así es que es por creer. Y el creyente no entiende cuál es el proceso de la oración. La oración no es pedirle a Dios que haga algo que ya nos dio. O más bien, déjeme lo pongo en estos términos. La oración no es pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio. La oración no es decirle a Dios que haga algo por nosotros cuando Él nos dice: tú debes hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerda el caso de Moisés cuando abrió el mar Rojo. Moisés clamó al Señor: ¿qué hacemos? Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Toma la vara y abre el mar en dos. Y lo mismo hizo Josué. Y lo mismo hizo Elías, lo vamos a ver más adelante, cuando abre el Jordán. Es decir, el poder de Dios es el que se mueve a través de nosotros, pero Dios ya se movió de antemano, sobre todo en ti y en mí, que somos creyentes nacidos de nuevo por causa de Jesús, por el poder de Dios y amor en nosotros. ¿Para qué entonces mora el poder de Dios y la unción de Dios en nosotros si Dios todavía tendría que moverse desde el cielo para venir a socorrernos? El Señor Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que decidió y diseñó la estrategia de que somos embajadores de Cristo, somos testigos de Jesús, somos hijos de Dios y tenemos el nombre de Jesús y la autoridad de su palabra, es para que nosotros entendamos y nos movamos de acuerdo al diseño de Dios. Y no vamos a orar una y otra vez por las cosas, porque entonces prácticamente estamos dudando de la autoridad, de lo que Dios ya nos concedió, de nuestra identidad en Cristo y de la fe. Pero cuando nosotros entendamos que necesitamos apropiarnos de algo y ese algo te urge, es muy importante que entendamos algo. Oramos, declaramos lo que ya nos fue concedido. Llámese salud, sanidad en alguien, llámese libertad de opresión, llámese libre de algo que Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario. Hablamos, declaramos y perseveramos. Es decir, nuestra oración, digámoslo así, vamos a hablar, le voy a participar de un testimonio de hace alrededor de unos, no recuerdo si fue como unos 5 años atrás, pero tuve un accidente, me caí de una escalera por confiado y desafortunadamente la escalera estaba alrededor de como 1,5 metros más o menos de altura estaba yo y quise, en lugar de bajar por la escalera al piso o al césped o a la tierra, quise poner mi pie sobre una base de cemento. Y entonces no calculé bien y me zafé de la escalera y caí verticalmente sobre la base de cemento. La base de cemento estaba en alto y mi pierna derecha cayó prácticamente de costado en la esquina del cemento. En otras palabras, caí prácticamente vertical, un poquito ladeado y golpeé la esquina de la plataforma de cemento con mi muslo entre la rodilla y la cadera. Y entonces fue un golpe muy fuerte, en donde hubo mucho dolor, había personas presentes y bueno, no hice mucha exclamación, sí me dolió bastante. Inmediatamente me fui al baño, fui a revisarme y tenía prácticamente pues no solo un moretón, sino una inflamación tremenda y del tamaño de, pues una inflamación muy grande, no sé, quizá de 20 centímetros de diámetro.
E inmediatamente clamé y le hablé a mi pierna, le hablé a la inflamación, le hablé al moretón, le hablé al golpe, lo resistí, resistí la inflamación, resistí al diablo y declaré sanidad sobre mi pierna. A partir de ahí, me mantuve perseverante, no volviendo a declarar lo que ya había declarado, sino dándole gratitud al Señor y creyendo lo que Dios me había dicho en su palabra de antemano. Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo para que tú y yo tengamos paz fue sobre él y por sus heridas ya hemos sido curados. Así es que el castigo para que yo pudiera tener paz en mi pierna, Cristo Jesús lo sufrió en el Calvario. Y yo lo declaré y lo creí. Y le di gracias al Señor. Le di gracias al Señor. Ese mismo día en la noche, creo que era un domingo, pues tenía que salir a trabajar y escuché una voz que me decía, ¿cuánto tiempo? Y yo dije, 3 días. Y entonces, al día siguiente pedí permiso para no ir a trabajar lunes y martes por causa del gol. Y así es que el lunes y martes estuve alabando al Señor creyendo, el dolor fue disminuyendo, no fue a más. El miércoles prácticamente me fui a trabajar sin problema, prácticamente no tenía nada más que la marca y quizá el moretón desapareció a los 5, 6, 7 días, completamente. Y una vez que sucedió esto, el Espíritu de Dios me dijo, te pregunté cuántos días y tu respuesta debió haber sido ahora, pero tu respuesta fue 3 días. Creíste por 3 días y entonces te apropiaste de la libertad para seguir caminando sin problema en 3 días. Pero yo te llamé a creer y a que perseveraras de acuerdo a lo que tú decidieras. Y la sanidad del Señor no necesariamente es larga, sino de acuerdo a la fe, puedes apropiarte en el momento exacto de lo que Dios ya te concedió por gracia. Cristo Jesús, en el 99.99 de los casos, sanó a todos de manera automática e instantánea. Bueno, no automática, sino por la fe, de manera instantánea. Hubo solo algunos pequeños casos por algún propósito en donde muchos se apoyan para decir que la sanidad es progresiva. Bueno, no condenamos a las personas que lo crean y si alguien está sufriendo una situación que progresivamente está adquiriendo sanidad, está bien, Dios nos sigue amando, pero tenemos que perseverar, no tenemos que echarnos a dormir. Elías oró y perseveró, adoró al Señor y envió 7 veces al siervo a ver si la lluvia venía y la lluvia vino. Apareció una nube y después vino un caudal, vino una lluvia tremenda. Dice el versículo 45. Dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías. Recuerda que Elías estaba ungido por el Espíritu de Dios. Dice, y Elías ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En otras palabras, el rey estaba en sus carros con caballos y preparó sus carros y se arrancó. Y dice la escritura que una vez que se arrancó, que tomó la delantera, Elías se ciñó, se abrochó sus vestimentas y corrió. Y Elías corriendo le ganó al rey en sus carros. Llegó primero, se le adelantó y llegó primero a Jezreel. Para que tú y yo podamos observar y ver el poder en el que se estaba moviendo Elías. En los días por venir vamos a estar aprendiendo más cosas acerca de Elías y vamos a ver cómo Elías falló y cómo tú y yo fuimos llamados a perseverar. El poder de Dios está en ti y Dios quiere que tú y yo nos ejercitemos, que no seamos pasivos, sino que nos ejercitemos aún en lo mínimo y creamos
y perseveremos y nos mantengamos, pero sobre todo es muy importante esto, que tú y yo nos asociemos con personas que participan de la misma fe. Elías era un hombre solitario. Elías era un hombre solitario, pero era un profeta de Dios. Y el pueblo había estado contaminado porque estaban adorando a los demonios. El pueblo ahora había sido restaurado. El pueblo ahora había reconocido que el Señor era el Dios verdadero al cual deberían de seguir. Y el poder de Dios estaba en Elías y cosas grandes estaban a punto de suceder. Cosas grandes tú y yo fuimos llamados a experimentar y a vivir, pero necesitamos permanecer en la palabra, creer en la palabra y dar pasos de fe y defender la fe, hablar la verdad en amor en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. Señor, en Cristo Jesús podemos declarar creyendo que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, quienes recibimos de la abundancia de gracia y del regalo de justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, amén.